En este mundo, la valía de una persona se determina por la labor o posición que adquiere, ya sea como guerrero, caballero, luchador, sacerdote, mago, espadachín o héroe. A pesar de esta jerarquía social basada en las ocupaciones, el secreto mejor guardado es que el trabajo más formidable no se encuentra entre los aclamados, sino que recae en la sencilla labor de un aldeano, un rol que precisamente desempeña nuestro protagonista, Rayuto. Aunque pasando desapercibido entre los títulos más llamativos, la realidad es que su ocupación como aldeano encierra un poder y habilidades que desafían las expectativas convencionales de este mundo. La historia inicia con el protagonista experimentando un fatídico encuentro con un camión, resultando en su muerte y posterior reencarnación en un mundo distinto, asumiendo el modesto papel de un aldeano. En el presente, el protagonista, ahora con 15 años, se halla inmerso en la rutina de cortar madera, desviando su atención de las preocupaciones asociadas con la reencarnación para sumergirse en la aparente normalidad de su vida rural. De repente, su cotidianidad se ve interrumpida por la aparición de dos individuos, Moses y Cordelia, quienes lo llaman. Preguntándose por la presencia de ambos, el protagonista es abordado por Cordelia, quien le recuerda una promesa previa de compartir una comida juntos. Nervioso, el protagonista asiente, siendo rápidamente tomado por Cordelia, quien le insta a apresurarse para evitar llegar tarde. En un giro inesperado, el protagonista se libera de la firme mano de Cordelia, desconcertándola. Con una sonrisa, menciona haber sostenido previamente un árbol. Esta declaración captura la atención de Moses, quien relaciona el acto con las enseñanzas de su profesora de magia. Cordelia, intrigada, presta atención mientras el protagonista sonríe, ocultando sutilmente su mano temblorosa. Se revela a Cordelia como una heroína, una figura destinada a convertirse en el arma secreta del país para poner fin a las guerras. Por otro lado, Moses ostenta la posición de sabio, utilizando armas mágicas de rango. Ambos se consideran unidades individuales del país, resaltando su excepcionalidad en un selecto grupo. Este giro revela capas más profundas en la historia, dando indicios de un destino entrelazado entre los personajes y el intrigante contexto de este nuevo mundo. En la oscuridad de la noche, Cordelia y el protagonista se adentraron en el espeso bosque, encendiendo una fogata que iluminaba la penumbra mientras compartían una comida. Inquieto, el protagonista expresó su temor acerca de la peligrosidad del lugar, preguntándole a Cordelia si estaba segura de estar allí. Con confianza, Cordelia le aseguró que no había problema, prometiendo encargarse de cualquier amenaza que pudiera surgir. Incisiva, le preguntó al protagonista si estaba asustado, a lo que él respondió con humildad, admitiendo su condición de simple aldeano sin otra opción. De repente, resonaron pisadas en la penumbra, tomando por sorpresa al protagonista. En un instante, Cordelia se movió con destreza, golpeando a un jabalí y anunciando que tendrían estofado de jabalí para el desayuno del día siguiente. Después de derrotar al monstruo, Cordelia notó la expresión asustada del protagonista y, nerviosa, se limpió, mostrando un leve rubor en sus mejillas. Cordelia le reveló al protagonista que lo llevó al bosque para mostrarle su verdadero yo, que no podía exhibir en la aldea. Además, le informó que se uniría oficialmente a la Orden de Caballeros y pasaría un año entrenándose. Ante esta noticia, el protagonista inquirió sobre Moses, y Cordelia, con agudeza, le preguntó por su expresión alegre y si tenía algo que decirle. En ese momento, Moses llamó al protagonista, solicitándole su presencia. Después de asegurar que iba en camino, el protagonista le preguntó a Cordelia sobre su expresión, a lo que ella respondió restándole importancia y le indicó que fuera, agregando un consejo en tono ligero. Como aldeano, le pidió que gritara fuerte si veía un monstruo, asegurándole que ella acudiría en su rescate. A orillas del río, Moses se disculpaba con el protagonista por hacerlo lavar, insistiendo en que eso era su responsabilidad. Sin embargo, el protagonista, siendo un aldeano, le restó importancia al asunto, indicando que no le importaba realizar esa tarea. Moses, en un gesto de honestidad, explicó que originalmente habían acordado que él se encargaría del lavado mientras que el protagonista cocinaría, pero se sentía incapaz de cumplir con su parte y lamentaba la situación. A pesar de la disculpa, el protagonista respondió afirmativamente, destacando que la amistad estaba por encima de cualquier tarea. En un momento aparentemente tranquilo, el protagonista de repente experimentó un temblor en todo su cuerpo, cayendo al suelo. Moses, en lugar de mostrar preocupación, comenzó a reír, alegando que un aldeano y un sabio no podían ser amigos.
Perplejo, el protagonista trató de comprender lo que estaba sucediendo, pero Moses reveló que la medicina finalmente había surtido efecto. Además, declaró que todas sus acciones estaban motivadas por el interés de Cordelia, quien prefería a un aldeano en lugar de un sabio, revelando que él también era una persona reencarnada. Este revelador hecho dejó al protagonista sorprendido, pero antes de que pudiera expresar su asombro, Moses lo lanzó al río. Por otro lado, Cordelia percibe un inquietante presentimiento. Mientras el protagonista se sumerge cada vez más en las aguas del río, divisa a Cordelia y, antes de cerrar los ojos, le dedica una sonrisa y unas disculpas. El protagonista, en medio de su descenso, rememora momentos de su infancia, recordando cómo Cordelia siempre utilizaba su fortaleza para cuidar de él. En ese trance de recuerdos, el protagonista expresa su deseo de volverse fuerte. En un instante de sorpresa, el protagonista abre los ojos y se encuentra cara a cara con un imponente dragón. A pesar de las burlas del dragón, el protagonista le ruega que le otorgue fuerza, pero el dragón se niega argumentando su juventud y su cercana muerte. Persistente, el protagonista solicita la protección divina del dragón y la inmensa sabiduría de la biblioteca real del rey dragón. Sorprendido, el dragón le cuestiona cómo tiene conocimiento de tales cosas y comienza a explorar sus recuerdos. El dragón, al percatarse de que el protagonista también es una persona reencarnada, acepta la solicitud, y en ese momento, el protagonista exhala su último aliento, concluyendo su existencia. Al recobrar la conciencia, el protagonista se encontró en un entorno diferente, proclamando con seguridad que había salido victorioso de la apuesta. La diosa, en su interacción, señaló que había pasado por experiencias significativas, a lo que el protagonista sintió, atribuyendo su resurrección a su habilidad de reencarnación. La diosa reconoció que él era el único que había jugado con esa habilidad y le comunicó que en su próxima vida no podría repetir el mismo proceso, ni seleccionar las mismas habilidades. Ante este anuncio, el protagonista deliberó y optó por las habilidades de persistencia y cultivación, motivado por el amor de Cordelia por las flores. La diosa esbozó una sonrisa complacida y aceptó las elecciones del protagonista antes de enviarlo de nuevo al mundo. Era el segundo cumpleaños del protagonista, y la familia se reunía para celebrar la ocasión. En medio de la festividad, un hombre se levantó, presentando a otro protagonista, Cordelia, cuyo cumpleaños estaba a 3 días de distancia. La presencia de Cordelia encantó a todos los invitados, quienes expresaron sus deseos de que el protagonista y Cordelia estuvieran juntos en el futuro. De repente, el hermano de Cordelia comenzó a llorar, y su madre entró en la habitación para atenderlo, encontrándose con el protagonista y su propia madre. Al notar la mirada del protagonista hacia ella, la madre de Cordelia malinterpretó la situación, pensando que el protagonista quería alimentarse de ella. A pesar de ello, la madre del protagonista se negó, insistiendo en que su hijo solo podía estar con ella y que lloraría si estaba con alguien más. Cuando la madre del protagonista colocó al niño en las piernas de la madre de Cordelia, se sorprendió al ver que no lloraba. Sobresaltada, comenzó a preguntar por qué el niño no lloraba, y en un estado de preocupación, lo levantó y salió de la casa, encaminándose hacia el hospital. Durante la noche, mientras los padres del protagonista descansaban, este intentó utilizar su magia del viento, pero se encontró incapaz de hacerlo. Esta situación lo desconcertó, ya que había leído exhaustivamente todos los libros que su capacidad de sabiduría le permitía, en particular uno relacionado con la magia que detallaba experimentos exitosos con niños. A pesar de este revés, el protagonista tomó la decisión de no darse por vencido en el uso de la magia y se propuso lograrlo mediante su habilidad innata de perseverancia. 2 años después, en la celebración de su 4º cumpleaños, el protagonista se dirigió a la aldea de los sacerdotes para utilizar la placa de estatus, descubriendo que había experimentado un crecimiento mayor al que había anticipado. En los días que siguieron, el protagonista se aventuró solo hacia la parte trasera de las montañas para recolectar verduras y hierbas. En ese momento, Cordelia se acercó con la intención de acompañarlo, pero el protagonista rechazó su compañía, lo cual llevó a que Cordelia rompiera en llanto. Sin embargo, el protagonista la tranquilizó y se alejó del lugar, comprometiéndose a ganar dinero para alejarse de la zona y evitar que la misma situación volvieran a ocurrir. Al distanciarse del área, el protagonista empleó su habilidad para trasladarse a otra ciudad donde aplicaba su magia para sanar a las personas, ganando así dinero. Después de cada jornada laboral, guardaba el dinero obtenido en un cofre oculto en el bosque. A su regreso,
se encontró con Cordelia, quien aún permanecía en el mismo lugar y se mostraba molesta. En un intento por calmarla, el protagonista le ofreció un sándwich, logrando emocionar a Cordelia. Finalmente, ambos jóvenes caminaron de la mano de regreso a casa. Un año después, ambos niños estaban sentados bajo el sol. Cordelia le preguntó al protagonista si se aburría, pero él negó mientras recordaba que ese día se celebraría un festival. Más tarde, se dirigieron juntos al festival y exploraron el lugar. Durante el evento, Cordelia mostró al protagonista un adorno en su cabello y lo sorprendió al darle un beso, resultando en que él accidentalmente golpeara a Cordelia en la nariz. Confundida, Cordelia mencionó que eso es lo que solían hacer sus padres. Cordelia recordó que olvidó sus dulces y propuso ir a buscarlos juntos. Posteriormente, el protagonista se hallaba en la búsqueda de un sitio, sosteniendo que debía encontrarse alejado de la aldea. Al llegar a una cabaña, procedió a abrirla, descubriendo a un hombre en su interior que le interrogó acerca de su identidad. Después de solicitar al hombre que fuera su maestro, el protagonista se enfrentó a una negativa categórica, seguida por el lanzamiento de una botella por parte del hombre. A pesar de la negativa, el protagonista no se dio por vencido y se dirigió al hombre por su nombre, revelando que era Bernard Arabasta, en su tiempo el espadachín más formidable del reino. Bernard compartió su historia, narrando que nació en la aldea, vivió una vida feliz con su familia, pero todo cambió cuando un monstruo los atacó, dejando a su familia muerta. Después de décadas de ausencia, Bernard reapareció en una competición de espadachines, ganando y uniéndose a la Orden de Caballeros, donde se destacó como asesino de Orcus. A pesar de esta historia, Bernard se resistió a enseñar al protagonista. Sin embargo, el protagonista sorprendió a Bernard mostrándole un elixir, ganado con su propio poder, y compartiéndole su estatus. Impresionado, Bernard pidió un momento para revisar las pertenencias de su familia. Después de una breve espera, el protagonista vio a Bernard salir con un nuevo corte de pelo, indicando un cambio. 6 años después, el protagonista despertó recordando un inminente ataque de monstruos. Decidido a enfrentarse al dragón antes que a cualquier cosa, recordó cómo Bernard le enseñó la habilidad Cuerpo de Acero, prometiéndole que se volvería más fuerte. En otro lugar, Cordelia, encomendada a la Orden de Caballeros, se sentía inquieta por la perspectiva de matar criaturas vivas y participar en batallas. Recordando su decisión de unirse a la Orden para obtener ayuda financiera para su familia, Cordelia, después de un incidente accidental con su magia que asustó a su familia, abandonó su hogar. En la plaza, durante el Festival de las Flores, el protagonista encontró a Cordelia llorando por la cancelación del evento. Movido por la compasión, la llevó a un lugar secreto lleno de flores de sakura. Cordelia, emocionada, se comprometió a proteger a quienes le importaban. 2 días después, enfrentándose a monstruos, Cordelia estaba decidida a proteger el pueblo. El protagonista corría a toda prisa, tratando desesperadamente de poner distancia entre él y los monstruos que lo perseguían. Sin embargo, un traspié lo hizo caer al suelo en medio de la huida. En ese preciso instante, Cordelia intervino con un valiente ataque para proteger al protagonista. Este, consciente de que debía seguir el curso de la historia para que el dragón hiciera su aparición, observaba la escena. En un momento crítico, uno de los monstruos se preparaba para atacar a Cordelia, desencadenando en el protagonista un recuerdo doloroso de una herida que nunca pudo sanar en ella. Impulsado por la determinación de protegerla, el protagonista sorprendió a Cordelia al exhibir habilidades de combate que hasta entonces había ocultado. Mientras tanto, la madre del protagonista intentó salir en ayuda de su hijo, pero fue retenida por su esposo, quien quedó asombrado por las habilidades que su hijo revelaba. El protagonista continuó la batalla, derrotando a cada monstruo con destreza. Cuando el jefe de los monstruos intentó atacarlo, el protagonista lo venció, desencadenando la llegada esperada del dragón. Este ser, capaz de leer la mente del protagonista, aceptó la promesa hecha por él. Confundida, Cordelia no comprendía lo que sucedía, y el protagonista le explicó que se dirigiría a la guarida del dragón para volverse más fuerte. Mientras tanto, Cordelia, al enterarse de los planes del protagonista, se molestó y le rogó que no se fuera, asegurándole que ella lo protegería. Sin embargo, el protagonista, inflexible en su decisión, optó por alejarse, prometiendo regresar en varios años. Cordelia, furiosa y herida,
afirmó que no lo perdonaría mientras veía cómo el protagonista se alejaba, montando el lomo del dragón, determinado a forjar su propio camino hacia la fortaleza y la valentía. En el corazón del continente, resguardada en la parte más profunda del bosque en la guarida de los dragones, existe una área exploradora donde estos seres mágicos adoptan formas humanas y han establecido su propia civilización. Al llegar, el protagonista, acompañado por el dragón ahora transformado en forma humana, se encontró frente a la entrada de la biblioteca, donde una mujer, Lilith, actuaba como guardiana y les impedía el paso. Sin embargo, el protagonista superó esta barrera al entregar su estatus, solicitando el permiso para ver al rey de los dragones. Sorprendida al examinar el estatus, Lilith concedió la entrada, abriendo así las puertas de la biblioteca. Dentro de este asombroso lugar, el protagonista se encontró con el rey de los dragones, quien, al notar la reencarnación del protagonista, recordó haber tenido un amigo con un destino similar en su vida pasada. Entre charlas sobre moda, el protagonista cambió el rumbo de la conversación y solicitó explorar la biblioteca. El rey, en un acto inesperado, le concedió el permiso, lo cual sorprendió incluso al dragón rojo que, ante el poder del rey, se arrodilló en señal de respeto. Impresionado por la majestuosidad del rey, el protagonista no pudo evitar preguntarle por qué mostraba tanto respeto hacia él. La respuesta del rey fue contundente, le rendía homenaje porque, a pesar de que el protagonista era reencarnado, poseía un poder aún mayor, y sus acciones, aunque desconocidas para él, estaban conduciendo al mundo hacia la destrucción. El protagonista se hallaba confundido, incapaz de comprender por qué sus acciones estaban llevando al mundo hacia la destrucción. El rey dragón le explicó que su intervención en la historia, al proteger a un héroe y evitar que Cordelia enfrentara la desesperación, estaba alterando el curso de los acontecimientos. Al impedir que Cordelia creciera en poder, el protagonista estaba obstaculizando su capacidad para derrotar a un dragón, convirtiéndola en una heroína débil e ineficaz. Ante esta revelación, el protagonista se comprometió a ser el protector de Cordelia y a fortalecerse, solicitando que el rey dragón le otorgara su poder para aumentar de nivel. La reacción del rey dragón fue de molestia, negándose a concederle su poder a alguien que no lo respetaba. Sin embargo, el protagonista percibió que el rey se estaba divirtiendo con la situación, logrando arrancarle una risa y finalmente consiguiendo que le extendiera la mano, otorgándole así el poder del dragón. 2 días después, los investigadores llegaron al pueblo para esclarecer los sucesos relacionados con los monstruos. Sin embargo, la comunidad guardó silencio acerca del protagonista, mencionando solo a Cordelia como la heroína que los había salvado. Cordelia, sintiéndose culpable, se acercó a los padres del protagonista para disculparse, pero ellos le aseguraron que la decisión había sido del propio protagonista y que la aceptaban sin culparla. Este gesto de comprensión alivió a Cordelia. En las afueras de la guarida de los dragones, en el laberinto subterráneo, el protagonista se enfrentó a su primera prueba, el rito de los senderos. A pesar de sus dudas, recordó cómo había llegado a esta situación, cuando se encontró con Lilith, la bibliotecaria, quien le reveló sus planes de abandonar la guarida debido a la imposibilidad de los humanos para vivir sin un guardián. Movido por la determinación de convertirse en el protector de Lilith, el protagonista comenzó las pruebas para adquirir las habilidades de un dragón. De vuelta al presente, Lilith le aconsejó al protagonista que no arriesgara su vida, pero este, decidido a superar la prueba, no le prestó atención. De repente, visualizó una pared de tierra y solicitó a Lilith que buscara varias ramas para él, dando inicio a la siguiente fase de su desafío para demostrar su valía como guardián de los dragones. Con habilidad y determinación, el protagonista utilizó la madera disponible y, gracias a su poder, la encendió para iniciar un fuego que consumió la pared de tierra. Este acto ingenioso dejó atrapado al guardián, condenándolo a una asfixia que llevaría a su extinción en las próximas 10 horas. Al lograr esta hazaña, el protagonista superó la primera prueba, ascendiendo de nivel y encaminándose hacia el siguiente desafío, el Golem de metal. Ante el imponente Golem, el protagonista desenvainó una pala y comenzó a cavar con serenidad. Mientras trabajaba, sugirió a Lilith que aprovechara para tomar una siesta, pero la preocupación de Lilith aumentó al darse cuenta de que ella debía irse pronto y no habría tiempo suficiente para completar la prueba. No obstante, el protagonista le aseguró que no existía un límite de tiempo para la prueba, aliviando sus preocupaciones, aunque Lilith aún mantenía una inquietud persistente. Después de 15 horas de trabajo constante, el protagonista culminó la excavación, revelando un gran agujero en medio de la zona. En ese momento,
el golem emergió del agujero, pero el protagonista, con astucia, arrojó aceite sobre la criatura metálica, logrando así derrotarla. Con este éxito, superó la segunda prueba y avanzó a la siguiente etapa, la fase de bonificación, que consistía en la guardería de Goblins, un campo de alimentación familiar para todos los monstruos. Enfrentándose a este nuevo desafío, el protagonista utilizó su poder para incinerar a todos los Goblins, abriéndose paso a la tercera prueba, el bagre ballena. Al llegar al sitio de la prueba, se encontró con los dos monstruos aparentemente dormidos. Decidió entrar al lago para lavarse, generando preocupación en Lilith. Sin embargo, un repentino ataque reveló que el bagre ballena estaba despierto, no solo el pequeño, sino también su formidable progenitor. El protagonista, sobrecogido por la repentina activación de los monstruos, se hallaba en un dilema, cuestionándose si la causa era el olor a sangre que impregnaba el ambiente. Con la incertidumbre de no saber cómo abordar la situación, se preguntaba si enfrentaría la misma muerte por ahogamiento que experimentó en su vida anterior. En ese momento crítico, Lilith hizo su entrada triunfal, desplegando todo su poder para derrotar al monstruo y salvar al protagonista. Al cuestionar por qué no había huido para preservarse, Lilith, de manera enérgica, le explicó que no lo dejaría solo. El protagonista, agradecido, le prometió que ambos saldrían victoriosos. Avanzaron hacia la cuarta prueba, el desafiante corredor de los inmortales, un intrincado laberinto infestado de monstruos no muertos. La complejidad del desafío no fue obstáculo para el protagonista, quien, valiéndose de su astucia, lo resolvió rápidamente y progresó hacia la quinta prueba, el nido del dragón. En este escenario, el protagonista extrajo nuevamente su pala y sugirió a Lilith que descansara, considerando el agotamiento de sus poderes. Lilith, fatigada, se retiró a descansar y comenzó a rememorar el momento en que conoció a su guardián, siendo una niña esclavizada que fue rescatada por él. Un vínculo se forjó entre ambos, y el guardián la cuidó hasta que enfermó. Al despertar con lágrimas en los ojos, Lilith se percató de que aún estaba inmersa en la prueba. Al observar al protagonista cubierto de sangre, preocupada, le preguntó qué había sucedido. Este explicó que la intensa utilización de su magia lo había dejado debilitado temporalmente, asegurándole que se recuperaría. Lilith, sorprendida, inquirió sobre cómo podía ayudar, y el protagonista le pidió que incendiara el lugar. A pesar de su incredulidad, Lilith accedió, desatando un fuego que envolvió el entorno y derrotó a los monstruos, permitiendo al protagonista superar la prueba, elevar su nivel y adquirir más poder. Ante este triunfo, el protagonista emprendió la tarea de ascender por cada piso, enfrentándose personalmente a cada monstruo para incrementar su nivel y superar la prueba. Sin embargo, el esfuerzo lo dejó exhausto, desfalleciendo y cayendo en el letargo, momento en el cual Lilith lo sostuvo y afirmó que solo quedaba una prueba por superar. El protagonista y Lilith finalmente alcanzaron la prueba culminante, enfrentándose a un dragón zombie que actuaba como el guardián de Lilith. Con una determinación inquebrantable, el protagonista se preparó para el enfrentamiento definitivo. Inició el ataque, pero el dragón hábilmente esquivó sus embates y respondió con ataques aún más poderosos, desconcertando al protagonista con la magnitud de su fuerza. Sin embargo, el protagonista reajustó su estrategia, desplegando una defensa sólida y empleando una serie de habilidades, incluida la implacable ira del aldeano. A pesar de estar a punto de derrotar al dragón, detuvo su asalto al percatarse de que no podía soportar ver a Lilith llorar. Lilith, con mezcla de tristeza y orgullo, mencionó que su padre ahora poseía un estatus divino, pero le dolía verlo en ese estado. A pesar de la negativa inicial, el protagonista insistió en que Lilith lo derrotara para que pudiera obtener el poder necesario. A regañadientes, Lilith cumplió con la solicitud y venció a su propio padre, despidiéndose de él en el proceso. La sorpresa embargó al protagonista al constatar que ambos habían adquirido el poder divino, un resultado inesperado de la prueba. Al salir del laberinto, Lilith planteó la interrogante sobre cuál sería el siguiente paso. El protagonista, reflexivo, le ofreció a Lilith la opción de seguir siendo la bibliotecaria o unirse a él en su viaje. Lilith, tras una pausa, aceptó la invitación, marcando así un nuevo capítulo en su historia conjunta. Cordelia, en un momento de sinceridad, compartió su historia, revelando su temor constante de convertirse en una heroína, a pesar de su deseo ferviente de proteger a todos, especialmente al protagonista. Reconoció abiertamente la superioridad del protagonista en fuerza, un hecho que nunca olvidaría.
Al rememorar estos momentos, los caballeros que la rodeaban se burlaron de ella, despreciando sus palabras. A pesar de las risas, Cordelia hizo oídos sordos y mantuvo su fe en sus propias convicciones. En medio de la narración, el líder de los caballeros intervino, reprendiendo a sus subalternos por sus comentarios irrespetuosos. Sin embargo, la calma se rompió cuando una presencia enemiga se acercó rápidamente, y el líder, alertando a todos, fue decapitado en un instante, desconcertando a los presentes. En la distancia, una misteriosa chica llamada Amanta, conocida como el dragón malvado, se mofó de la inminente aniquilación de todos. Cordelia, tomando la iniciativa, instó a sus compañeros a prepararse, pero su llamado fue ignorado hasta que 3 valientes caballeros se adelantaron para enfrentarse al dragón. Sin embargo, su resistencia fue efímera, ya que fueron derrotados rápidamente, sumiendo al resto de los caballeros en el pánico. Los monstruos surgieron detrás de ellos, causando estragos y sembrando el caos entre los caballeros que intentaron huir, solo para ser vencidos. La dragona, burlándose de la situación, atrapó a Cordelia, quien, decidida a enfrentar su destino, intentó quitarse la vida sin éxito. En un giro inesperado, Cordelia utilizó su habilidad para apagar sus emociones y se preparó para el sacrificio, pero justo en el momento crítico, el protagonista apareció para rescatarla. El protagonista se presentó como un simple aldeano, tomó por sorpresa a la dragona, quien, a pesar de su asombro interno, trató de ocultar cualquier indicio de sorpresa en su rostro. Mientras tanto, el protagonista cuestionó sus motivos para haber acabado con los caballeros, preguntando si lo hacía por diversión. La dragona, indiferente, afirmó que no tenía una razón en particular, simplemente quería hacerlo. Ante esta respuesta, el protagonista, irritado, inició un ataque contra la dragona, quien hábilmente esquivaba cada uno de sus movimientos. La atención de la dragona se desvió hacia la espada del protagonista, y curiosa, le preguntó sobre su origen. Sin embargo, el protagonista la ignoró y solicitó a Cordelia que se encargara de los monstruos, dejando a la dragona bajo su responsabilidad. Mientras se alejaba, la dragona lo siguió, y una vez distantes de los demás, el protagonista desató sus habilidades, propinando un golpe que arrojó a la dragona por todo el bosque. El protagonista continuó su búsqueda, creyendo que había derrotado a la dragona, pero para su sorpresa, ésta se levantó con su rostro deformado y comenzó a burlarse mientras restauraba su aspecto original. El protagonista reanudó sus ataques, y el ciclo de golpes y curaciones se repitió, hasta que la dragona, hastiada, decidió utilizar una habilidad secreta. No obstante, quedó atónita al descubrir que el protagonista también poseía la misma habilidad y era un candidato para convertirse en el próximo rey dragón. La dragona protestó, alegando que el protagonista había robado la habilidad, pero este, activando todo su poder, aterrorizó a la dragona. Esta intentó inmovilizar al protagonista, subestimando su capacidad mágica, pero el protagonista había tendido una trampa, revelando que era mucho más fuerte. Con su habilidad, desenvainó su espada, decidido a eliminarla, asegurándole que no podría renacer. Justo cuando estaba a punto de ejecutar su ataque, Cordelia apareció, afirmando que había acabado con los monstruos. Aprovechando la distracción, la dragona intentó huir, pero Lilith intervino, atacándola y colocándola frente al protagonista. Este, sin dudar, desató un certero golpe, partiendo a la dragona en 2, dejando a Cordelia asombrada. Después del enfrentamiento, Cordelia le dio la bienvenida al protagonista, pero Lilith lo detuvo, indicándole que el protagonista estaba absorbiendo la maldición. Preocupada, Cordelia le preguntó por qué había asumido ese riesgo, a lo que el protagonista respondió que lo hizo por ella, para protegerla. Emocionada, Cordelia agradeció y, con un tono molesto, cuestionó la presencia de Lilith. Hace unos días, antes del enfrentamiento contra el dragón malvado, Lilith se adentró en una sección secreta de la biblioteca, donde yacía un antiguo libro de hechizos originales. A pesar de que anteriormente no podía acceder a su contenido, todo cambió hace 2 años y 1 mes. Después de pasar una prueba desafiante, los jefes dragones, inicialmente renuentes a aceptar la situación, menospreciaron la idea de otorgarle a Lilith el privilegio de consultar el libro antiguo. Argumentaban que, al ser humana y, además, esclava, no merecía tal acceso. Sin embargo, el rey protector intervino, asegurando que si el protagonista había sido capaz de derrotarlo, entonces Lilith tenía el derecho de aprender de aquel libro.
A pesar de las reticencias iniciales, los jefes accedieron, y el protagonista, con asombrosa facilidad, derrotó a los jefes dragones en combate. Tras obtener el permiso, Lilith se embarcó en el estudio del libro, bajo la sugerencia del protagonista, quien le pidió que aprendiera la magia contenida en sus páginas. Él anunció que se ausentaría para fortalecerse y prometió regresar para evaluar su progreso. En el momento presente, Lilith, algo desanimada, había perdido la esperanza de que el protagonista cumpliera su promesa, ya que habían pasado más de 2 años desde aquel acontecimiento. No obstante, en un giro inesperado, el protagonista hizo su entrada triunfal, sorprendiendo a Lilith. Esta, emocionada, lo abrazó y afirmó haber dominado todas las magias presentes en el libro, llenando de alegría al protagonista. Como símbolo de su aprecio, él le entregó un anillo y le pidió que lo siguiera para enfrentarse al dragón malvado y completar la misión que habían planeado juntos. Después de la victoria sobre el dragón malvado, Cordelia envió un mensaje solicitando refuerzos, informando al protagonista que tardarían en llegar. Ante esta situación, el protagonista le propuso a Cordelia huir juntos, alejándose de la constante amenaza de muerte y batallas. Sin embargo, Cordelia rechazó la oferta, afirmando que era una heroína destinada a entrenarse y volverse más fuerte para poder enfrentarse al protagonista en el futuro. A pesar de la negativa de Cordelia, el protagonista sonrió y le aseguró que siempre estaría allí cuando ella lo necesitara, para luego partir y dejar a Cordelia atrás. En su viaje, Lilith no soltaba al protagonista y expresó su descontento con Cordelia por rechazar la propuesta de huir. El protagonista, asumiendo cierta responsabilidad por la actitud de Cordelia, afirmó que estaba dispuesto a ayudarla a superarse a sí misma. Lilith, confiada en su posición gracias al anillo del protagonista, no respondió, y este último mencionó que el anillo era un objeto extraño antes de que Lilith pudiera decir algo. En ese momento, escucharon el ruido del carruaje de un noble y decidieron inclinarse para evitar problemas. Sin embargo, el hombre en el carruaje los descubrió y exigió que Lilith bajara su capucha, revelando su condición de esclava. A pesar de la petición del hombre para que la siguiera, el protagonista se negó y, al ver que no obedecía, activó su poder atacándolo. Aunque el hombre se enfadó y pidió ser atacado, el protagonista se defendió atacando a los caballos. En ese momento, Mérice, el gladiador, apareció y comenzó a atacar al protagonista, quien esquivaba sus golpes fácilmente, pero se negaba a contraatacar para evitar matarlo. Finalmente, con un hábil movimiento, golpeó su cuello, dejándolo inconsciente y sorprendiendo al noble. El protagonista lanzó a Mérice y se alejó del lugar con Lilith, declarando que ella era su camarada. Al llegar al pueblo, Lilith estaba emocionada por las palabras del protagonista, pero este la ignoraba mientras planeaba qué hacer en la ciudad, ganar dinero y encontrar la manera de eliminar el sello de esclavo de Lilith. Ambos se dirigieron al gremio, pero descubrieron que el costo era demasiado elevado y que no podían usar monedas de dragón sin despertar sospechas. Decidieron buscar empleo para ganar dinero y deshacerse del sello antes de que Lilith sufriera consecuencias fatales. Fueron a un gremio de aventureros para inscribirse, pero fueron rechazados. Lilith mencionó sus habilidades para ser aceptada por 2 hombres, pero en medio de su enojo, su magia comenzó a desvanecerse. Lilith experimentó un susto repentino al notar que su magia dejaba de funcionar, mientras el protagonista percibía la presencia de alguien anulando sus habilidades mágicas. Aprovechándose de la situación, los hombres presentes golpearon a Lilith, pero el protagonista intervino, propinándoles un fuerte golpe con la mano. En ese momento, un sabio se manifestó, explicando que había utilizado su magia para neutralizar el poder de Lilith y, al reconocer la similitud de la magia del protagonista con la suya, decidió permitirles la inscripción en el gremio. El protagonista se preguntó si el sabio era un reencarnado, comparándolo con Moses, pero optó por ignorarlo mientras el sabio se retiraba, recibiendo felicitaciones de los demás presentes. Luego de este incidente, ambos se dirigieron al tablón de trabajos en busca de una tarea bien remunerada, pero no encontraron ninguna que se ajustara a sus expectativas. Finalmente, decidieron aceptar un trabajo que ofrecía una moneda de plata por cada flor recogida, confiando en la capacidad del protagonista para cultivarlas. Al día siguiente, se adentraron en el bosque en busca de la fruta requerida, y mientras Lilith descansaba, el protagonista reveló que estaban allí no solo por las frutas. Utilizando su poder para rastrearlas, recolectó una cantidad considerable, suficiente para obtener una moneda de oro. Lilith quedó sorprendida,
pero antes de poder comentar algo, una manada de monstruos apareció y el protagonista solicitó a Lilith que se ocupara de ellos, desatando su habilidad para combatir. Después de una intensa pelea, Lilith quedó exhausta, y el protagonista la reprendió por el uso imprudente de su magia. Lilith, aceptando su error, absorbió el maná del protagonista para recuperar fuerzas. En ese momento, apareció un insecto gigante que el protagonista no pudo vencer anteriormente. Con la combinación de la magia de Lilith y un jabón especial, lograron derrotarlo y regresaron al gremio para recibir su recompensa. Sin embargo, los hombres de antes aparecieron y fueron sacados del gremio, donde se encontraron con su maestro, Mérice. Al ver al protagonista, Mérice se asustó y pidió disculpas mientras castigaba a los dos hombres. Posteriormente, los jóvenes caminaron por el pueblo reflexionando sobre el karma y su constante presencia en nuestras vidas, ya sea para bien o para mal. Al día siguiente, una mujer se acercó a ellos con una misión para recolectar mandrágoras, ofreciendo una recompensa de 10 monedas de oro. Sorprendido por la generosa cantidad, el protagonista investigó más y descubrió que las mandrágoras eran necesarias para tratar una enfermedad desconocida. La mujer advirtió sobre la presencia de basiliscos y le sugirió tener cuidado, a lo que el protagonista aceptó, enterándose de que serían acompañados por un aventurero del rango A en esta nueva misión. Al llegar a la misión, se toparon con los basiliscos, criaturas que varios aventureros eliminaron con relativa facilidad. No obstante, el protagonista percibió la presencia de un monstruo mucho más poderoso en las cercanías, impulsándolo a investigar sin decir palabra, dejando a Lilith encargada de los basiliscos y dando la apariencia de que estaba huyendo. De repente, una manticora apareció, sembrando el miedo entre los aventureros, quienes retrocedieron ante la amenaza. El protagonista, en su ausencia, observó cómo la manticora se abalanzaba, utilizando a Lilith como carnada. Aunque ella intentó defenderse, se vio superada. En ese momento, otro guerrero intervino y le instó a huir, pero Lilith se negó, decidida a enfrentar a la manticora. Sorpresivamente, el monstruo se dividió en dos, revelando al protagonista detrás de él, derrotándolo. El aventurero que inicialmente pensó que el protagonista estaba huyendo, ahora creía que era una entidad superior que supervisaba la situación. Ante la reticencia del protagonista a explicar, el aventurero optó por mantener el secreto, asegurándole que no revelaría nada. En los días siguientes, los tres continuaron eliminando los basiliscos, aprovechando el poder de Lilith, quien absorbió sus habilidades. Luego, se dirigieron hacia las mandrágoras, pero no encontraron ninguna. El protagonista, confiando en sus instintos, afirmó que las mandrágoras estaban presentes y solicitó al aventurero que pidiera más tiempo a la mujer que les encargó la misión. 8 semanas después, el protagonista presentó las mandrágoras, sorprendiendo a la mujer, quien creía que no podrían obtenerlas debido a las condiciones del suelo. Sin embargo, el protagonista reveló que cultivó las mandrágoras con su habilidad única. La maga quedó maravillada y emocionada, ya que las mandrágoras eran inusuales y valían mucho. Prometió entregar el dinero en unos días, pero el protagonista insistió en que lo necesitaba de inmediato. En ese momento, el aventurero apareció y anunció que el protagonista había ganado un gran premio por todos los monstruos que había derrotado, entregándole 15 monedas de oro. Con la ayuda de la maga, el protagonista pudo comprar el sello de Lilith. En otro lugar, en la ciudad clásica de Vismel, una batalla se desataba entre un héroe y una mujer campeona de la arena. Aunque el héroe estaba confiado en su victoria, se sorprendió al descubrir la fuerza de la mujer. Al decidir rendirse, la mujer se enfadó, pero una niña intervino, solicitándole que se detuviera, ya que la necesitaba para una misión. La mujer aceptó y fue proclamada ganadora, escuchando la misión que consistía en encontrarse con el protagonista, quien se dirigía a las montañas en busca de más poder. En una ubicación remota, Cordelia se sumergía en la meditación dentro de una cueva, ansiosa por descubrir su verdadera identidad y fortalecerse. Se sentía incapaz en comparación con otros héroes, ya que en situaciones límite, su crecimiento siempre fue impulsado por la intervención del protagonista. Determinada a hallar su propia fortaleza, un anciano entró en la cueva, sugiriendo un método para fortalecerse al enfrentar sus miedos y deseos internos. Bajo la guía del anciano, Cordelia se sumió en un estado de meditación profunda dentro de su propia mente, enfrentándose a diversas manifestaciones de sus deseos y personalidades. Con resolución, luchó contra cada faceta hasta derrotarlas por completo. Al despertar,
se encontró con el anciano, quien la felicitó por su renacimiento y le entregó unos accesorios para el cabello. Mientras tanto, Lilith y el protagonista continuaban su lucha contra los basiliscos. Lilith comentó que su nivel ya no aumentaba, y el protagonista se dio cuenta de que había alcanzado el límite humano. Decidido a perseguir su tercer objetivo, dirigirse a la Torre Caillou, una mazmorra que albergaba la espada sagrada, el protagonista reveló que su verdadero propósito era entrenarse en ese lugar. Lilith, intrigada, preguntó si la espada era el objetivo, pero el protagonista negó y explicó que la torre ofrecía un lugar ideal para su entrenamiento. Al salir, el protagonista notó que lo seguían y le pidió a Lilith que regresara a la casa primero. Sin embargo, Lilith, confiada en sus habilidades, optó por ir a la feria pensando que podría manejar cualquier problema. En la feria, Lilith fue rodeada por varios hombres y, aunque intentó defenderse, fue abrumada. En ese momento, Merice y el anciano noble aparecieron, acorralándola e intentando capturarla. La intervención del protagonista resultó en la derrota de todos. Al finalizar, el protagonista se disculpó con Lilith por involucrarla en la situación, pero ella negó la culpa, asumiendo su propia debilidad. El protagonista insistió en que, en la torre, debía fortalecerse o dejaría a Lilith en la ciudad de los dragones nuevamente. Antes de que Lilith pudiera responder, escucharon rumores de que Cordelia estaba en camino a la torre. En el bullicioso pueblo, Lilith disfrutaba con deleite de la deliciosa comida local, mientras aguardaba el inicio de la batalla protagonizada por Cordelia. Su mente vagaba hacia la noche anterior, cuando el protagonista le reveló su objetivo y la instruyó sobre el entrenamiento de Cordelia. En esa ocasión, el protagonista le mostró cómo Cordelia se sometía a un entrenamiento intensivo, activando su modo berserker para alcanzar niveles de fuerza aún mayores. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el protagonista se sentía culpable por no lograr que Cordelia alcanzara todo su potencial. De vuelta al presente, el tan esperado enfrentamiento entre Cordelia y su oponente, la Espada Santa, comenzaba. El rey dio inicio a la batalla, y Cordelia desató una serie de ataques que su rival bloqueaba con destreza. Ambos guerreros se encontraban en una feroz competencia, sin intenciones de rendirse. En un momento de intensidad, Cordelia entró en modo frenesí, potenciando al máximo su fuerza y derrotando a su oponente de manera rápida y eficaz. Este impresionante despliegue dejó atónitos a todos los presentes, especialmente a Lilith, quien no podía asimilar la sorprendente fuerza de Cordelia, cuestionando si podría superarla algún día. Al caer la noche, el protagonista se dirigió a buscar a Lilith, pero encontró la puerta cerrada. Aunque intentó dialogar, Lilith le comunicó que regresaría a la ciudad de los dragones. El protagonista aceptó su decisión, dejándole la comida afuera de la puerta, pero al mismo tiempo, reflexionaba sobre su uso de la dependencia de Lilith y se reprochaba por ello. Al amanecer del día siguiente, el aventurero condujo a los dos niños hacia la entrada de la torre, comprando las respectivas entradas para acceder. A pesar de la disputa del día anterior, el protagonista aún se preguntaba cómo logró llevar a Lilith al lugar, pero el astuto aventurero consiguió el acceso gracias a su conocimiento detallado del mapa y de los desafíos, heredados de su abuelo. Juntos, comenzaron a ascender la torre, enfrentándose al primer desafío, una lluvia de flechas lanzadas desde trampas en las paredes. Lilith, para sorpresa de todos, detuvo las flechas con agilidad, pero pronto se percataron de que las trampas eran diferentes de las indicadas en el mapa. Descubrieron así que el lugar había sido modificado, volviéndose mucho más difícil. En ese momento, el protagonista utilizó su habilidad de cultivación para neutralizar todas las trampas, mientras que en otra sala, una mujer aguardaba, siendo la misma que había participado en la batalla anterior. Cuando la puerta se abrió, la mujer les preguntó sobre el resultado de las pruebas. El protagonista admitió haber alterado algunas cosas, pero afirmó que la torre en sí no era real, sino un efecto causado por la espada demoníaca y la espada santa que se encontraban en el lugar. La mujer rió y, utilizando su habilidad para inmovilizarlos, se retiró a otra habitación. Sin embargo, el protagonista y Lilith lograron liberarse, sorprendiendo a la mujer. Acto seguido, la mujer comenzó a atacarlos, y el protagonista, analizando cada una de sus habilidades, ideó una estrategia para derrotarla. Utilizando su propia habilidad, logró apresar a la mujer, pero para su asombro, ella reveló que todo había sido un truco y aumentó su poder, anunciando su intención de matarlo.
La feroz batalla alcanzó su punto álgido cuando la mujer desató todo su poder contra el protagonista, buscando debilidades y estrategias para derrotarlos. En un intento por tomar ventaja, la mujer focalizó su atención en Lilith, reconociendo la potencial amenaza que representaba. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando descubrió que Lilith, aparentemente paralizada, recitaba un hechizo que anuló el gas paralizante que la mujer había desencadenado. A pesar de la confianza del protagonista, la mujer, burlándose de él, desató un torrente de ataques, desafiando la capacidad del protagonista para anticipar y esquivar cada movimiento. Los espíritus que habitaban el cuerpo del protagonista se materializaron, atacando en un intento de debilitar al héroe. Mientras la batalla se intensificaba, el protagonista se percató de que Lilith estaba a punto de empuñar la espada demoníaca, y le rogó que reconsiderara. Aún así, Lilith, decidida, recordó las palabras del protagonista sobre los deseos otorgados por la espada a cambio de la vida. Con determinación, Lilith invocó el poder de la espada demoníaca, solicitando brevemente convertirse en un dragón. La energía dragoníaca se concentró y, con un feroz golpe, Lilith impactó a la mujer, aunque no logró derrotarla por completo. La confianza de la mujer en su victoria era palpable, pero el protagonista, en un acto de sacrificio, compartió su fuerza con Lilith. Juntos, lanzaron un ataque combinado que superó las defensas de la mujer, derrotándola finalmente. En el respiro posterior a la batalla, Lilith se volvió hacia el protagonista, buscando entender su relación. El protagonista, con sinceridad, afirmó que Lilith le pertenecía, y en ese momento, una misteriosa mujer apareció para felicitarlos. Aunque el protagonista intentó negociar la devolución de la mitad de su vida a Lilith, la mujer misteriosa, visiblemente molesta, respondió con un golpe fuerte y directo contra el rostro del protagonista. La tensión en el aire se volvía palpable cuando Lilith, presenciando al protagonista siendo atacado, se apresuró hacia él con la esperanza de que se levantara ileso. Sin embargo, el protagonista yacía en el suelo sin dar señales de respuesta. La mujer, cuyo comportamiento parecía cambiar abruptamente, empezó a disculparse por la aparente intención de matar al protagonista, justificándolo como meros caprichos de su humor. En un giro inesperado, el protagonista se reincorporó con rapidez y contraatacó, exigiendo que la mujer cumpliera su promesa. Mientras la mujer se preguntaba cómo era posible que el protagonista siguiera con vida, este último le cuestionó acerca de su verdadera identidad. Fue entonces cuando la mujer reveló que era Lucifer, cuya alma residía en el cuerpo de la espada. El protagonista solicitó que le devolviera la vida, y Lucifer, aceptando, lanzó un potente hechizo que envió al protagonista estrellándose contra la pared, iniciando así una intensa y desafiante batalla entre ambos, donde habilidades y golpes se sucedían mutuamente. A medida que la lucha se prolongaba, Lucifer, decidido a poner fin al enfrentamiento, propuso otorgar al protagonista el poder de consumir dioses, al tiempo que restauraría la vida de Lilith. Al día siguiente, Cordelia ingresó a la torre para enfrentar su propio desafío, pero quedó asombrada al descubrir la destrucción que la envolvía. Sin embargo, la espada yacía allí, esperándola, permitiéndole superar la prueba. Un año después, en la escuela de magia, Cordelia, presenciando el inicio de una nueva prueba, fue sorprendida al ver a Moses. Repentinamente, Moses menospreció a aquellos que realizaban la prueba, pero la sorpresa de Cordelia aumentó al descubrir al protagonista en la escena, generando una reacción inesperada de Moses. En las semanas previas al examen de ingreso al Instituto Mágico, tanto el protagonista como Lilith se preparaban para emprender su viaje. Sin embargo, un inesperado encuentro con el rey dragón Irajuou, uno de los dragones guardianes, les aguardaba antes de partir. El rey, aparentemente sorprendido por la partida inminente del protagonista sin despedirse, justificó la omisión de la información sobre el sello de esclavos, argumentando que confiaba en que el protagonista no activaría dicho sello mientras residiera en la ciudad de los dragones. Este descuido irritó al protagonista, quien reprochó al rey por no haberle proporcionado tal información crucial. La respuesta burlona del rey no hizo sino aumentar la tensión, y, tras intercambiar algunas palabras, el protagonista expresó su determinación de resolver ciertos asuntos antes de asumir el papel de rey dragón, comprometiéndose a regresar después de atender a Cordelia. Mientras Lilith recibía cálidas palabras del rey, reconociéndola como parte de la familia de los dragones de tierra y alentándola a volverse más fuerte, el protagonista y Lilith se despidieron de la ciudad de los dragones.
Al quedarse solos, Rayuo inquirió al rey acerca de si le había informado al protagonista sobre la puerta Xuanglong, una puerta mágica resguardando la Villa Dragon. Sin embargo, la puerta fue hecha añicos por el protagonista, revelando su sorprendente poder incluso como aldeano. El rey, observando el destrozo, advirtió que el protagonista sería la causa de la aceleración del fin del mundo. En el examen de ingreso a la escuela de magia, el protagonista, siendo un aldeano que utilizaba magia diaria, se encontró con un examinador que le planteó un desafío peculiar: destruir un artefacto mágico. Antes de que pudiera hacerlo, un hombre noble se acercó y ofreció hacer pasar a Lilith si el protagonista aceptaba quedarse con ella. El noble demostró su habilidad mágica y dañó el artefacto, permitiendo al protagonista seguir adelante. En la siguiente prueba, relacionada con un orbe mágico, Lilith brilló literalmente, aunque su luz lastimó al noble. Por su parte, el protagonista, a pesar de reducir su magia, incendió todos los orbes, impresionando a todos los presentes. El examinador le anunció que la siguiente prueba consistiría en una pelea entre el noble y el protagonista. Aunque el noble inicialmente se mostró renuente, fue derrotado rápidamente por el protagonista. Cordelia apareció justo en ese momento, pero su intento de acercarse fue frustrado por Lilith, quien no permitía que se aproximara. La noticia de la inminente batalla entre Cordelia y Lilith se extendió como un reguero de pólvora por toda la escuela mágica, provocando que los estudiantes abandonaran sus quehaceres para acudir al lugar del enfrentamiento. Entre la multitud, una joven prestó especial atención al bullicio circundante, intuyendo que el evento podría desvelar aspectos intrigantes. En el campo de examen, la confrontación entre las dos chicas desató una sucesión de ataques mágicos y físicos que llevó a los examinadores a cuestionar si debían intervenir, dado que las instalaciones de la escuela se estaban viendo afectadas. Sin embargo, el examinador principal optó por permitir que la pelea continuara, ansioso por evaluar plenamente el potencial de ambas. Lilith desplegó su magia con destreza, pero se encontró con la hábil defensa de Cordelia, cuya espada bloqueaba eficazmente los hechizos. En un giro inesperado, Lilith fusionó lo físico con lo mágico, lanzando letales proyectiles hacia Cordelia. La hábil maniobra dejó perpleja a la hábil guerrera, quien luchaba por repeler los ataques. La intensidad del enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando Cordelia, enfurecida, arremetió con ferocidad contra Lilith. Ambas colisionaron, cayendo al suelo en medio de una nube de polvo, con Lilith superando a Cordelia, manteniéndola a raya con sus manos alrededor de su cuello. En ese crítico momento, el protagonista irrumpió en la escena, poniendo fin al duelo y capturando la atención de todos los espectadores. La multitud observó con asombro mientras Cordelia, levantándose con gracia, extendía la mano hacia Lilith en un gesto de aceptación y amistad. Lilith, por su parte, aceptó la oferta de paz. No obstante, cuando Cordelia notó el sello de esclavo en la muñeca de Lilith, esta última reveló que su dueño era el protagonista. Este inesperado giro provocó la huida precipitada de Cordelia, dejando a Lilith como la victoriosa de la batalla y suscitando aún más la curiosidad y el murmullo entre los estudiantes que presenciaron el enfrentamiento. Una semana después del exigente examen de ingreso, Cordelia se encontraba aún sumida en el recuerdo de la impactante batalla contra Lilith. Moses, al notar su semblante perturbado, se acercó para preguntarle qué le sucedía. Cordelia, intentando ocultar sus sentimientos, consultó por la fecha del día, respondiendo Moses con extrañeza. La joven se despidió evasivamente, dejando al muchacho solo con sus pensamientos. Moses, molesto, reflexionó sobre el pasado, recordando un encuentro con el protagonista hace 10 años, cuando intentó entablar amistad con él, pero este lo ignoró, generando resentimiento en su corazón. Ahora, Moses se hallaba en una búsqueda personal para derrotar al protagonista, cuestionándose cómo un niño aparentemente débil en el pasado se había transformado en una figura tan formidable. La sospecha de que el protagonista podría ser un reencarnado como él mismo lo intrigaba y preocupaba. Mientras tanto, Cordelia, maravillada por las flores que el protagonista le entregó y conmovida por su cumplimiento de una promesa, buscó al protagonista para conocer los detalles de lo sucedido con Lilith. El protagonista accedió y comenzó a relatar la liberación de Lilith, destacando que ya no era una esclava y que su sello se había transformado en un simple tatuaje. La noticia llenó de alegría a Cordelia, quien solicitó que el protagonista también regalara flores a Lilith, pese a la curiosidad del protagonista acerca de la razón detrás de la petición. Al día siguiente, en la escuela mágica, un profesor anunció la realización de un nuevo examen en el bosque Bellim.
Los estudiantes aceptaron el desafío y se dirigieron al bosque para completar la tarea. En este entorno, los grupos se formaron y las presentaciones comenzaron. Para sorpresa del protagonista, se encontró con otro aldeano en su grupo, mientras que un noble despreciaba su cercanía, evidenciando la brecha de desigualdad entre aldeanos y nobles. La presentación de una chica extranjera se vio interrumpida por la llegada de Lilith, quien afirmó que el protagonista le pertenecía. Al día siguiente, durante el entrenamiento en el bosque, el protagonista observó los estragos de una catástrofe en el lugar. La chica extranjera expresó su desconfianza hacia la resistencia del protagonista, sorprendiendo al grupo y generando un ambiente tenso. Frente a la adversidad, los jóvenes se unieron para auxiliar a Koharu, la chica extranjera que enfrentaba dificultades durante el entrenamiento en el bosque. A pesar de los esfuerzos colectivos, la situación llevó al protagonista a cargar a Koharu en sus brazos para garantizar su seguridad. En el segundo día de desafíos, el grupo compartió un modesto desayuno, y el protagonista, demostrando su habilidad de cultivo, ofreció gachas de avena cultivadas en la esquina de la escuela. No obstante, la mayoría rechazó la comida, ya que consideraban que el uso de habilidades estaba en contra de las reglas. A pesar de las objeciones, la chica y Lilith apreciaron el gesto y disfrutaron de la comida. Posteriormente, al ser designado como el peor equipo, el profesor impuso un castigo que consistía en subir por una cuerda hasta alcanzar la cima. Arthur, otro aldeano del grupo, intentó ascender primero, pero cayó en el intento. El protagonista, motivado por el deseo de desafiar la injusticia, decidió enfrentar la tarea y demostrar que podía superar cualquier adversidad. A pesar de las artimañas del noble resentido, el protagonista alcanzó la cima y superó la prueba, evidenciando su habilidad y determinación. En el tercer día, se anunció una nueva prueba: adentrarse en el bosque con una mochila y regresar. La condición era clara: quienes no regresaran serían expulsados. A pesar de la resistencia inicial de Lilith, el protagonista optó por quedarse con Koharu, la chica extranjera, durante la prueba. Mientras cuidaba de ella, el protagonista descubrió la tragedia que afectó al clan de Koharu, un ataque de demonios que resultó en la muerte de todos sus miembros. La joven también reveló que su clan fue víctima de una maldición, lo que la llevó a buscar ayuda primero en el héroe del este y luego en el héroe del oeste, el protagonista. El héroe del este fue incapaz de eliminar la maldición, lo que suscitó sospechas en el protagonista, pero antes de profundizar en sus pensamientos, decidió ayudar a Koharu. Utilizando su habilidad, el protagonista eliminó la maldición, sorprendiendo gratamente a Koharu. Sin embargo, su momento de alivio se vio interrumpido por la aparición repentina de un monstruo. Enfrentándose a una embestida de monstruos, el protagonista se vio obligado a defenderse mientras Koharu, traumatizada por su pasado, se paralizaba ante la amenaza. Ante la inmovilidad de Koharu, el protagonista decidió tomar las riendas de la situación y enfrentarse solo a los monstruos. Mientras tanto, un niño mitad demonio observaba la escena con gran interés, anticipando que su viaje familiar se tornaría emocionante. La batalla se intensificó, y el protagonista, utilizando su poder devorador de dioses y la ayuda de Belzebut, luchó con ferocidad para derrotar a todos los monstruos. Sin embargo, el uso extensivo de sus habilidades lo dejó exhausto, recordando la advertencia del rey de los dragones sobre la posible consecuencia de utilizar ambos poderes. A pesar de la fatiga, el protagonista se mostró confiado, argumentando que se sentía fortalecido en lugar de debilitado. La conversación con el rey de los dragones reveló la existencia de un anillo del dragón que podría estar protegiéndolo de los efectos secundarios de sus habilidades duales. El protagonista aprovechó la oportunidad para indagar sobre el funcionamiento del mundo, a lo que el rey de los dragones respondió con la condición de derrotar al rey y al señor demonio, así como protegerse de Moses, quien podría surgir como un poderoso antagonista con un profundo conocimiento del mundo. El protagonista asumió el compromiso de encargarse de Moses. Al regresar a la escuela, causaron sorpresa al ser los últimos en llegar. Koharu, desmayada, despertó para escuchar la historia de los enfrentamientos contra los monstruos. La noticia generó un alboroto entre los estudiantes y profesores, quienes decidieron evacuar de inmediato. El protagonista propuso dirigirse a Cordelia, argumentando que él y Lilith realizaron un espectáculo para concluir su entrenamiento. Lilith, tomando la iniciativa, decidió llevarlos personalmente, desencadenando una serie de eventos que marcarían el rumbo de la historia.